Hola amigos de YouTube. En esta ocasión vamos a instalar Anki en nuestro dispositivo móvil y a su vez vamos a asociarlo con la cuenta que hemos creado en Anki Web, que es la que nos va a servir de enlace para que haya sincronización con el Anki que ya tenemos instalado en nuestro PC. El Anki que tenemos en nuestro PC nos va a servir tanto para el aprendizaje de lo que queramos, sea un idioma, sea inglés, francés, lo que queramos, o nos va a servir para la parte de la programación de las tarjetas, la codificación o lo que queramos configurar para que sea de una forma más fácil, porque en el computador tenemos un margen de edición mucho más amplio que en el celular. Bueno, no siendo más, lo único que debemos hacer es entrar a Play Store y vamos a buscar Anki. Nos va a aparecer esto, Anki Droid Flashcards, lo vamos a instalar. Una vez instalado, se nos va a ejecutar la aplicación y vamos a ingresar los datos con lo que nos registramos en Anki Web para que pueda ver la sincronización. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a crear una cuenta en AnkiWeb. Ingresa a Google y simplemente escribe AnkiWeb. Ingresamos al primer enlace. Luego vamos aquí donde dice Sign Up. Y aquí vamos a escribir un correo. Y un password. Y listo. Aquí le damos término y condiciones, aceptamos y le damos continuar. Revisamos nuestro email. Efectivamente, como podemos ver, aquí nos llegó un email de confirmación y le damos clic aquí verificar email y nos va a aparecer email verificado. Ok, ya tenemos nuestra cuenta en AnkiWeb. Lo único que debemos hacer es eh, loguearnos. Una vez instalada, procedemos a abrir la aplicación. Aquí le damos OK. Se nos va a abrir de esta forma. Le vamos a permitir. Y nos va a aparecer así. Ahora, lo que queremos es asociarla, sincronizarla con Anki Web. Damos a esta parte de las 4 barritas y le damos a dar configuración. En ajustes generales, ahí donde dice cuenta Anki Web, vamos a darle clic ahí. Aquí vamos a meter el correo asociado que tenemos en Anki Web. Y la contraseña que hemos creado previamente. Listo. Nos devolvemos. Y aquí le damos sincronizar. Y listo. Listo. Entonces hemos concluido con esta sincronización. Ya lo que hagamos en Anki Web
nos va a sincronizar con la cuenta de Anki de escritorio, que también la vamos a sincronizar. Bueno, aquí estamos desde el escritorio. Aquí tengo Anki abierto a sincronizar. Y aquí, al darle sincronizar, nos pide una cuenta de Anki. Como ya la tenemos, simplemente vamos a meter el correo y la contraseña. Y le vamos a dar descargar desde Anki Web.